Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Y fijaos, de todos los días mundiales que hay un día mundial para cada cosa, algunas muy absurdas, yo creo que en este día sí que me apetecía hacer un vídeo reflexivo para ti, que estás allá en el otro lado, en la caverna de Sam, y que te doy la bienvenida, como siempre, a este espacio de reflexión. Cuando se puede, pues se intenta meter nuevo contenido. Y en este día sí, en este día quería hacer una reflexión de lo que es, para mí, el medio más bonito que ha inventado el ser humano en cuanto a vías de comunicación. Esto es un viejo transistor, ¿no? Regalo de Onda Cero, de uno de los regalos que daban a los colaboradores, ¿no? Tenemos la imagen clásica de la radio, ¿no? La imagen de este clásico transistor con su volúmetro, con su cambio de frecuencia y el transistor de toda la vida. Bueno, parece mentira, pero quizá las nuevas generaciones no sepan que este medio ha dado mucha compañía a muchas familias. Y hasta que llegó la televisión era el medio principal por el que la gente se informaba. Hoy en día, yo todavía me encuentro a muchas personas que hoy en día dicen que la radio les da mucho más compañía que la tele. Y que además es como que se informan mejor por la radio que por la televisión. Eso es curioso. Yo para mí es mi medio. Yo me enamoré de la radio desde bien pequeñito. Yo que iba para periodista deportivo y ha cambiado bastante mi parecer sobre la vida, dormía y me ponía debajo una pequeña radio de estas portátiles, de estas que iban a pilas. Me la ponía debajo de la almohada y escuchaba todas las noches cómo había quedado mi equipo, me enteraba de todos los resultados deportivos, todos los debates. Y luego más tarde, pues bueno, como siempre después de un programa deportivo venían otros programas y demás. Y escuchaba mucho la radio debajo de la almohada. Luego llegó 2008, decidí estudiar comunicación audiovisual y está claro que yo fui por la radio. Yo quería dedicarme a la radio. Quería ser periodista deportivo. Estuve, bueno, mis 4 años de carrera haciendo un programa que dentro del ámbito universitario, la radio universitaria en Onda Campus, que es donde yo empecé, pues tuvo su éxito con un equipo, con unos compañeros que también soñaban con ser periodistas deportivos y bueno, cuando terminó la radio, seguí haciendo radio. Yo hice mis prácticas en Onda Cero, seguí en Onda Cero como tertuliano y entonces empecé a realizar otro tipo de programas, que sí un magazine. Empecé unos años después en Canal Extremadura a narración deportiva y luego, por supuesto, el proyecto de mi vida, que es el que yo creo que es donde descubrí, la verdad, dónde es el campo que más me gusta, aunque he estado en muchos tipos de géneros dentro de la radio, incluso he estado incluso en la realización detrás de un programa de radio. He tocado todo, menos cambiar las bombillas del estudio, yo creo que he hecho de todo en radio. Pues en 2013 comencé mi proyecto, El Secreto de la Caverna, y ahí es donde sigo. Y fijaos, es una cosa muy importante. Yo cuando comencé mis primeras prácticas en radio, en el 2008, decían, fijaos cómo era, y estamos en el 2025, han pasado ya unos años, decían que la radio estaba muerta, que la radio era la hermana pobre de la tele. Bueno, es verdad que la radio sigue siendo la hermana pobre de la televisión. En cuanto a producción, en cuanto a economía, quizá no le llegue a esos contratos multimillonarios que hacen los grupos de comunicación en la televisión, ¿no? Pero eso de la hermana pobre, vale, a nivel económico te lo compro. Pero yo creo que a nivel de compañía, a nivel de comunicación, tenéis que ver y pensar muchas veces que muchos de los presentadores que están en televisión empezaron en radio. Y hay muchos que de la televisión pasaron a radio. Yo recuerdo haber escuchado a Ramón García, el presentador del Grand Prix, también el de las campanadas, que cuando se fue a la radio un tiempo, decía, este hombre, claro, la imagen que tenemos de él es de presentador, pero como comunicador en radio me pareció un enorme comunicador. Pero ha pasado con muchos, también ha pasado con Cantizano, que empezó en tele y luego volvió a la radio. Y bueno, muchos ejemplos así. Y por ejemplo, uno de mis comunicadores preferidos, lo considero casi un maestro, que es Iker Jiménez, pues él empezó en radio. Y de hecho a mí el Iker Jiménez que me gusta es el Iker Jiménez de Milenio 3. No, tampoco digo que el de ahora sea malo, pero es cierto que a mí el Iker Jiménez de Milenio 3 me pareció una pasada. Pero igual que te menciono a Iker, te menciono a Juan Antonio Cebrián. Bueno, lo de Cebrián, encima con una discapacidad,
cómo narraba ese hombre los pasajes de la historia. Antonio José Alés, yo sé que no es de mi tiempo, pero Antonio José Alés fue uno de los pioneros en cuanto a radio de misterio, en la SER. Y luego tenés al gran José Luis del Olmo, o como no olvidar, yo creo que de los mejores comunicadores de radio que ha habido en el asunto, bueno, lo que tiene que ver con el análisis social, político. Del Olmo yo creo que es una figura referente. Dentro del mundo del deporte, pues a mí, José Ramón de la Morena, yo creo que ha sido uno de los mejores porque a mí lo que me gustaba de la Morena, que yo lo pude conocer en persona una vez, era cómo controlaba los tiempos, cómo él llevaba el control de las entrevistas, pero empezaba una entrevista sin el hola, ¿cómo estás? El típico. A lo mejor le preguntaba sobre algo que estuviera haciendo, alguna... Tenía una forma de romper el hielo muy personal. Y la forma que controla. Otro que me gusta mucho, que parece que pasa un poco desapercibido dentro del misterio, pero es Miguel Blanco. Miguel Blanco, de Espacio en Blanco, me parece un monstruo de la comunicación. Sabe controlar un programa como Espacio en Blanco que lleva tantos años en antena, son más de 30 años en antena. ¿Cómo controla bien los tiempos este hombre? Y ojalá algún día pueda estar con él, algún día en ese estudio de radio. Y bueno, se me quedan en el tintero mucho. Bueno, hablando de tintero, ¿no? Jesús Quintero, otro grande que empezó en radio y pasó a la tele. Y Jesús Quintero, bueno, el maestro del silencio. El silencio como elemento narrativo. Eso Quintero, nadie como él. Nadie como él. Y ahora en el panorama actual, yo creo que si hay un comunicador que cuando habla, sabes que tienes que escucharlo porque te va a contar algo que te va a abrir la mente, es Carlos Alsina. Alsina es para mí también otro de los más grandes ahora mismo. Yo soy muy de Onda Cero, ya con eso lo estoy demostrando, ¿no? Encima ha sido el último lugar donde he trabajado a nivel periodístico. Bueno, colaboro ahí y además es donde empecé mis prácticas, pero no es porque sea de Onda Cero, es que yo creo que Alsina ha hecho un programa especial en este Día Mundial de la Radio que, oye, es un trabajazo enorme. Yo creo que muchas veces cuando viene este día, aunque haya también una parte de postureo que yo discrepo con muchos compañeros y compañeras que se hacen la típica fotito de viva el Día Mundial de la Radio y luego por detrás se están quejando de lo poco que cobran, de lo mal que les trata, de lo mal que locutan, porque yo qué queréis que os diga, la radio hay que trabajarla a diario, hay que trabajarla a diario. Esto no es sentarte en el micrófono y contar, no, 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 esto hay que trabajarlo. Yo no soy nadie, yo no soy tampoco un adalid, ni tengo un premio Ondas ni nada. Pero yo esto lo venía trabajando desde chico. Desde muy pequeño, yo me leía un tebeo, cogía cualquier tebeo, papapán, y me lo leía en alto. Yo empecé con Mortadelo y Filemón, pues los leía en alto. Y así es como desarrollé una adicción. Luego la radio a mí me ha ayudado en muchas cosas. Me ha ayudado a perder la timidez, me ha ayudado a tener inventiva, a intentar porque eso es lo más difícil que tiene la radio. En crearte ese espacio para que tú, oyente, que estás en el otro lado, te imagines el lugar del relato. Eso, por ejemplo, Iker Jiménez lo ha hecho muy bien. ¿Cómo crearte todo ese espacio donde te está contando la historia? Y el que sepa hacer eso es un gran comunicador. No un locutor es otra cosa, un gran comunicador. Y yo recuerdo los grandes momentos que hemos vivido en El Secreto de la Caverna, que yo hubiera seguido con el programa hasta hoy en día, pero las circunstancias, pues bueno, fueron las que fueron. Yo me sentía muy a gusto. Durante 2 horas yo desconectaba del mundo real. Me metía en este mundo de la radio, de la comunicación con las temáticas que tratábamos. Tuvimos programas buenos, otros no tan buenos, otros los que casi salimos de hostias en el equipo. Pero la experiencia esa de 2 horas, es decir, durante 2 horas me meto en el mundo mágico de las ondas y a donde llegue. Porque nosotros grabamos el programa como un programa de radio. Lo hacíamos como un falso directo y luego se transmitía a nivel online. Eso es lo que os quería decir, que yo cuando comencé en 2008, yo quería dedicarme a la radio de toda la vida, a la radio de FM, y ya estaba entrando poco a poco el mundo del podcast. La radio digital estaba también entrando un poco, el nivel online. Y hoy en día ya saben que los podcasts, la radio online se lleva mucho. Mucho más que escuchar la radio en directo porque muchas veces por horarios pues, no puedes escucharlo en directo. Pero eso es lo bonito, que la radio ha sabido adaptarse. Entonces, ahora recordar esas
frases que decían algunos, algunos sabiondos del mundillo que decían, la radio está muerta, la radio va a morir, esto ya no sirve, esto es algo del pasado. Pues se tienen que comer sus palabras porque han pasado los años y la radio digital, como sea, a nivel online, a nivel podcast, se ha convertido en un referente. Hay mucha gente que la sigue escuchando. Yo la sigo recomendando. Hay portales como Evox que, bueno, y también hay programas de radio que luego se adaptan a YouTube. O incluso en YouTube puedes ver programas de radio en directo, ¿no? Entonces, yo creo que al final la radio no va a morir. Todo evoluciona, igual que la televisión, igual que la prensa. Todos los medios evolucionan y lo bonito es que lo sigamos recordando. Hay una cantidad de anécdotas que podríamos contar. Yo puedo contar algunas. Yo no he parado de hacer radio desde el 2008. Sea como colaborador, o sea con programa propio, o sea trabajando, no he parado de hacer radio y espero no terminar nunca de hacer radio. Por lo menos hasta el último día de mi muerte, incluso, bueno, alguna bestialidad se me ocurre, ¿no? De decir, me gustaría que mi último momento de vida lo transmitiera por la radio. Me encantaría, porque para mí ha sido el medio que me ha ayudado mucho, le debo mucho a la radio. He llorado con la radio, he sido feliz haciendo radio, me he emocionado mucho con ciertas historias y ojalá días como este se sigan recordando de aquí hasta el final. Por supuesto, le doy todo el ánimo del mundo a los compañeros y compañeras que están ahí. Que sabemos que la radio, pues bueno, la radio como la prensa en general, el mundo del periodismo, la comunicación, pues no es fácil dedicarte a ello. No es fácil sobrevivir tampoco a ello. Así que mucho ánimo a todos esos compañeros que tienen que vivir día a día con esto. Hace un año yo estaba trabajando en un medio de comunicación, de radio principalmente, y un año después ya me encuentro en desempleado y bueno, fue casi un año que aproveché bastante bien y el año pasado de hecho creo que emití un vídeo, lo publiqué por aquí celebrando el Día Mundial de la Radio haciendo un informativo para Onda Cero, que era una de las labores que yo hacía. Bueno, pues no sabemos qué nos deparará el futuro, pero yo por supuesto me comprometo a estar toda mi vida dedicado a la radio, aunque sea el mundo del podcast, porque ahora lo bueno que tú, si haces un podcast, como es mi caso, yo todavía me imagino que estoy en esas antiguas mesas analógicas rodeada de botones, que me encuentro en un estudio de radio, que detrás de una mampara hay un técnico mirándome y preguntándome cuál es la siguiente música, cuál es el siguiente corte, con mi guioncito delante, y me voy a seguir imaginando que este es mi estudio. No sé si algún día este espacio, la caverna, algún día la podré adaptar a mi propio estudio de radio. Es uno de mis sueños. Algún día adaptar este espacio a mi propio estudio de radio. Si lo consigo, pues quizá lo veáis algún día. Pero mientras tanto, déjense llevar por mi voz. Porque lo bonito de este vídeo, sabéis que es que lo podéis poner de fondo, lo podéis escuchar como si fuera un programa de radio. Da igual que me veáis a la cara. Pero esta reflexión tenía muchas ganas de hacerla. Viva la radio siempre, no solo el 13 de febrero. Todos los días tienen que ser días mundiales de la radio. Yo lo primero que hago, ¿sabes lo que es? Lo primero que hago cuando me levanto al día, pongo la radio, me entero de todo, incluso me dejo llevar hasta que me despierto y casi que me despierto muchas veces con mejor humor. Así que hay que seguir celebrando este día. Muchas gracias por estar ahí. Esto es La Caverna de Sam. Un abrazo.